Bueno, hola a todos y bienvenidos a un nuevo workshop de CEBEC. Yo soy Noelia, la coordinadora del área de capacitación de la Cámara Empresaria de Vendedores e-Commerce. Para aquellos que no estén familiarizados con CEBEC, CEBEC es una organización dedicada a brindar apoyo y a promover el crecimiento de los vendedores en línea. Nuestro objetivo es proporcionarle a todos los socios y a los que estén interesados las herramientas y el conocimiento necesario para tener éxito en el mundo del comercio electrónico, ¿sí? Del e-commerce. Cada martes a las 19 nos estamos reuniendo por acá por Meet para realizar capacitaciones sobre temas específicos. Cada capacitación es virtual y tienen más o menos una duración de 1 hora. Y bueno, es una gran oportunidad para que podamos aprender todos y mantenernos actualizados de lo que está pasando en las últimas tendencias, de las prácticas en el ámbito del e-commerce. Y hoy, este martes en particular, tenemos una charla muy interesante sobre delitos asistidos tecnológicamente. Es un tema muy relevante, como recién mencionó Diego, y de suma importancia para todos los que trabajamos en línea, ¿sí? Hoy vamos a aprender a cómo protegernos de posibles amenazas y a salvaguardar nuestros negocios de la mano de Maximiliano Scarimbolo y Daniel Piazza. Quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos a todos a que nos sigan en las redes, ¿sí? Que sepan que es CEBEC. Diego les va a dejar acá en la cajita donde está la parte de mensajes, les va a dejar las redes para que nos sigan y sepan qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Bueno, sin más preámbulos, quiero agradecerles a todos por la participación y por el interés. Y bueno, comencemos, ¿no? Arranquemos. Adelante. Bueno, gracias Noelia, gracias Diego, gracias CEBEC por convocarnos acá, gracias Daniel por aceptar estar en este desafío juntos, gracias a todos los que están participando, veo muchos conocidos, no sé si me da miedo arrancar ahora, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo posible para dejarlos bien. Mi nombre es Maximiliano Scarimbolo, soy licenciado en Tecnologías Aplicadas a la Seguridad, finalicé mi maestría en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, con 2 posgrados, uno en la Universidad de la Defensa de los Estados Unidos y otra en la Universidad de León en España, en lo que tiene que ver con ciberseguridad y ciberdefensa. Más allá de eso, hace 25 años que trabajo como aplicador de la ley, policía, y los últimos 5 años relacionado con lo que es el cibercrimen. Veo que siguen saludando y apareciendo conocidos. Me voy a poner colorado. Bien, desde ahí un poquito para contarles la experiencia que tenemos en esto y lo importante de todo es que ninguna pregunta es tonta. Nadie plantea o nadie de alguna manera va a tener inconveniente en contestar cualquier tipo de pregunta y la idea es esa, que compartamos experiencia y un poquito de esto yo voy a dar un poco la introducción para que después mi querido amigo Dani se ponga el sombrero negro y les empiece a contar cómo es que trabajan los cibercriminales. Pero para empezar, y creo que a veces es más lindo, y cuando hablamos de métricas, mostrar alguna imagen, voy a compartir esta presentación. Bien. Más que nada, antes de empezar con los números, las métricas y todo lo que vamos a hablar, ¿sí? Quiero expresar que las ideas contenidas en esta presentación son de responsabilidad de su autor, o sea, yo, sin que reflejen necesariamente al pensamiento de alguna de las instituciones a las cuales pertenezco, asesoro o en las cuales cumplo función. Voy a arrancar con este video muy cortito y quiero que escuchen bien y vean la realidad de cómo se da lo que sería hoy en día un atraco. ¿Se escucha ahí? No sale el audio. Felicitaciones, estimado usuario. Ahora sí. Ahí sí. De 1 millón. Se ha ganado un premio. ¿No sale el audio? Sí, al Hola. final salía el audio. Ah, ¿sale el audio? Bueno, lo vuelvo a colocar. Salía. Felicitaciones, estimado usuario. Es el visitante 1 millón. Se ha ganado un premio en efectivo. Para acceder a su premio de 50.000 pesos, solo necesitamos que siga estos simples pasos. Introduzca a su usuario, su clave de home banking y sus tokens de seguridad. 91. Con J mayúscula. Tiene que ser ya. Porque es mi nieto el que entiende estas cosas. Yo no le digo que es por tiempo limitado. La operación ha sido exitosa.
En breve recibirá un mail de confirmación. Claro, no abandone este link, por favor. No. Y recuerden que no es necesario que se comunique con nadie de su banco. Atentamente, Departamento de Atención al Cliente. Bien, acá como habrán visto y habrán escuchado, hoy en día los atracos no son como eran antes. No se utilizan armas de fuego, no se utiliza la violencia, sino lo que se utiliza es la información. Esto acá les quiero mostrar un poquito y en base a los ciberataques más peligrosos que ha tomado la banca, nos encontramos con lo que son las denegaciones de servicio, los códigos dañinos a través de distintos puntos de venta, como ser Postnet, que Daniel los va a explicar más en detalle, la explotación de vulnerabilidades y un tema muy grande que es el phishing, que lo habrán escuchado en reiteradas oportunidades, que no es más que de valerse de determinado tipo de información para vulnerar nuestras claves o nuestros datos personales y de ahí escalar cualquier tipo de acción. Pero ¿por qué nos encontramos con esta situación hoy en día y por qué tenemos que tener tan en cuenta lo que tiene que ver con el ciberdelito y lo digital? Este es el mapa de penetración de Internet que nos mostraba Microsoft allá por el año 2005. Luego en el 2015 veíamos esto, fíjense cómo ha cambiado gran parte de lo que es la realidad en donde ya se polarizó de una manera diferente. Y en lo que es ya el año 2025 íbamos a tener una gran penetración a nivel mundial y dentro de esa gran penetración que íbamos a tener a nivel mundial nos íbamos a encontrar que iban a cambiar un poco los bloques, iban a cambiar un poco lo que es quién llevaba adelante la cantidad de conexiones que íbamos a tener. Pero ¿qué pasó antes del 2025? ¿Qué nos sucedió a todo el mundo? La pandemia, ¿no? Y esa pandemia hizo que nosotros realmente empecemos a ver otra métrica, y una métrica tal como que el 55%, ¿sí?, de la urbanización que está hoy en día poblando el mundo, el 67% de ellos ya estaría utilizando teléfonos celulares. Ahora, más allá de la cantidad de usuarios que estarían utilizando teléfonos celulares, ese 62% de la población estaría conectada a Internet. Y no solo eso, sino que el 58% de la población mundial hoy en día utiliza redes sociales, ¿sí? Vamos un poco más a lo que son las métricas. Fíjense cómo el número que tenía previsto Microsoft no se mantuvo, sino que realmente lo que estamos viendo hoy en día es esto. En Estados Unidos o en Norteamérica casi el 92% de la población utiliza Internet, en América del Sur el 75%, en Europa casi llega al 100%, y solo en algunos lugares de África sí no llegaría a lo que es el 30%. Y acá es la métrica que realmente quiero que veamos y quiero que utilicemos durante toda la charla para que tomemos conciencia de lo que es hoy en día la cantidad de usuarios de Internet, ¿sí? 4.95 billones de personas, el 62% de lo que es esa población está teniendo un crecimiento anual de un 4%, o sea, todos los años un 4% más de usuarios se suman a lo que son esas conexiones de Internet. Y algo más complejo a todo esto es lo que podemos encontrar con una persona pasa frente a su teléfono aproximadamente 6 horas con 57 o 58 minutos, ¿sí? Lo que sería prácticamente 8 horas, casi un día, una jornada laboral, está conectada en un dispositivo. Y el 92% de esas personas que están conectadas lo hacen a través de un teléfono. Un teléfono celular que es el que tienen ustedes hoy en día en sus manos y que ese teléfono celular tiene un mayor poder computacional del Apolo que hizo, digamos, de la computadora que hizo que el Apolo aterrice en la Luna. Entonces acá es un poco la complejidad que nos encontramos y las métricas del porqué de esta peligrosidad del ciberespacio, y no lo quiero demonizar, ¿no?, sino que simplemente les quiero dar estos valores para que se den una idea en donde en realidad el delito no ha bajado, sino lo que ha hecho el delito ha mutado, y ese delito que antes lo veíamos con una acción criminal por medio de armas de fuego y por medio de otros elementos, hoy en día lo tenemos en ese ciberespacio por la practicidad y el nicho de posibilidades que este ciberespacio brinda. ¿Cuál es el espectro de amenazas que brinda este ciberespacio? Por un lado nos encontramos con el hacktivismo, que de alguna manera
la búsqueda de hacer daño, de llevar o compartir información política, pero sin una acción criminal en lo que denomina lo que es la adquisición de dinero. Por otro lado, la comisión de delitos informáticos, que son los primeros escalones en los cuales normalmente se denominan hacker a las personas que llevan adelante este tipo de acciones, y en realidad son ciberdelincuentes que hacen o generan delitos para poder, en algún caso, mejorar su equipamiento o como modalidad de trabajo. El crimen organizado, ¿sí?, a través de ese cibercrimen, que ya ahí sí hay toda una organización detrás del mismo, y el ciberterrorismo, que luego de haber perdido los terrenos que había logrado ISIS y otras organizaciones, hoy en día se subvencionan a través de actividades por medio de las organizaciones de cibercrimen, utilizando a estos mal denominados hackers que son ciberdelincuentes y que terminan siendo operadores básicos de estas acciones. El espacio de acciones que vamos a encontrar es, por un lado, sin fronteras, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué no hay fronteras en el ciberdelito, sin regulación, hoy en día todavía la normativa legal vigente es muy acotada, sin identificación, dado que a través de las distintas herramientas que hoy en día se pueden utilizar, como ser Tor, Freenet u otros navegadores, es muy difícil identificar a la persona que está navegando. Económicamente bajos, ¿sí? Llevar adelante una acción a través de el cibercrimen, solamente necesitan de un computador, una persona que tenga conocimiento y ni siquiera una conexión a Internet, porque hoy en día tenemos conexiones a Internet que son libres en distintos lugares, totalmente dinámicos, asimétricos, multidimensionales, disruptivos, infinitos, y lo más complejo de todo esto, 24/7. O sea, el cibercriminal tiene la posibilidad de estar 24 horas, 7 días a la semana, haciendo una acción tras la otra, que era un poco lo que se contrarrestaba con la acción violenta, lo que era una salidera bancaria, en donde de alguna manera tenía una limitación en días y en horarios, y acá prácticamente el poder acceder a nuestras billeteras electrónicas es que pueden hacerlo en cualquier momento del día. Esta es la realidad a la que estamos inmersos, ¿sí? Fíjense que vivimos viendo en la noticia distintos tipos de ciberataques, vemos ataques de ransomware, ataques de SBEC, ¿sí? Vaciamiento de billeteras, fraudes por medio de distintos tipos de plataformas, pero vamos a tratar de ver una a una. Y podemos ver también que no solamente lo vemos a través de ese cibercrimen que les decía, sino también a través de lo que son redes de comercio, como por ejemplo Marketplace, ¿sí? Y sin demonizar a ninguna, porque acá la realidad es que tenemos que verificar quién es el usuario o realmente quién es el que está llevando este tipo de operación para poder transaccionar de una forma correcta. Ahora Daniel va a ampliar un poco esto, pero yo les voy a ir mostrando distintos casos, como por ejemplo acá, fíjense lo que puede llegar a ser un mensaje erróneo, un mensaje haciéndose pasar por lo que sería un personal policial, en donde realmente no sabemos quién es el que está del otro lado, y quizás veamos una foto de una persona con uniforme, pero lo que es la suplantación de identidad también es parte de las acciones que llevan adelante estos cibercriminales para poder escalar en lo que es la acción de un cibercrimen, dado que las identidades que van teniendo se van quemando, se van desgastando, luego de haber hecho varias operaciones y prácticamente se quedan sin respaldo o de alguna manera, como decimos, esa identidad manchada, entonces necesitan de generar o de hacerse nuevas identidades para ser creíbles en lo que es este mundo digital. Vamos y seguimos un poco con las métricas. Fortinet nos da como panorama a lo que es Argentina, un crecimiento del 200% con referente a lo que fue el año 21, o sea, más de 10.000 millones de acciones de ciberataque, en donde en América Latina tuvimos 360.000 millones de ciberataques, de incidencias, o sea, de distintos tipos de acciones que se dieron contra usuarios, empresas, ¿sí? Sin importar cuál era el destinatario y sí buscando lo que podría ser una acción de adquisición de monetaria o de lo que sería una adquisición de identidad. Los aumentos obviamente se fueron dando y se relacionaron después a la pospandemia. Como les decía, la pandemia hizo que nosotros llevemos todas nuestras operaciones o que traslademos esas operaciones a lo que es el ámbito digital. Haber tenido esta charla
antes de la pandemia hubiese sido muy raro. Normalmente se daban charlas, se daban conferencias en escuelas, ¿sí? O en distintos lugares. Hoy fíjense que prácticamente cualquier cosa decimos, hacemos un Meet, hacemos un Zoom, nos conectamos y transaccionamos y llevamos adelante lo que podría llegar a ser una compra con proveedores en cualquier parte del mundo. Y es uno de los estudios del caso que traje para mostrarle. Pero esa hiperconectividad, sin estar resguardada o sin estar debidamente asesorada con los distintos tipos de herramientas, es tan vulnerable como que tengamos una vidriera en la vía pública y esa vidriera no tuviera vidrio, no tuviera ningún tipo de protección en los horarios nocturnos, ¿no? O en un lugar que no tiene mucha seguridad. Y acá viene un poco lo que habían disparado con lo que era la presentación los chicos de SEVEC, con respecto a lo que es, ¿qué es eso del cuento del tío digital? Y es un poco lo que nosotros les comentábamos, o sea, acá no es que bajó el delito criminal con acción criminal, sino que fue mutando el delito. Y en base a las métricas que le mostré, en base a los criminales, ver que hay gran cantidad de gente que hoy en día tiene sus billeteras, que tiene sus criptoactivos o que tiene distintos formatos de mover o de bancarizarse digitalmente. Hoy en día todos esos ardid que antes se daban, como el toco mocho, el cuento del tío, o cosas que se hacían en persona, quizás en una salidera bancaria, hoy en día las vemos y las tenemos digitalmente. Los diferentes modos que vamos a encontrar o métodos son un montón. El objetivo siempre termina siendo el mismo, pero hemos visto como, por ejemplo, a través de promociones, soluciones a determinados tipos de reclamos en redes sociales, regalos, sorteos, ¿sí? Mail solicitando la renovación de clave por algún bloqueo de cuenta instantáneo o otro tipo de acciones, ¿sí? Van a ver que normalmente detrás de todo esto, y cuando hay una inmediatez o hay otro tipo de accionar, van a ver que realmente no viene de una, digamos, de una entidad bancaria o de una organización o de lo que podría ser una transacción real. ¿Por qué? Porque las vías del ataque que hoy en día se están dando, las vemos, por un lado, en un formato telefónico, ¿sí? O sea, cuando hablamos ya de phishing, vemos que hay una voz detrás de una consulta, de un pedido, de algo, ¿sí? Y ahora vamos a analizar punto a punto, no obstante trajimos unos casos de prueba para mostrarles. Por otro lado, también, cuando ya hablamos de smishing, ¿sí? Estamos hablando de lo que es el mensaje de texto. Fíjense que uno de los valores, una de las formas de verificar distintos elementos, plataformas y cómo usar nuestras claves bancarias es a través del respaldo de un mensaje de texto. Entonces también algunos de estos fraudes nos van a entrar por lo que son los viejos SMS, que eran los mensajes de texto. También los encontramos en distintas redes sociales, sin demonizar a ninguna de las redes que hoy en día están, porque Esparto hoy en día se convirtió en un canal más de venta, cualquier red social, o de vidriera para mostrar yo mi negocio, pero sí también nos encontramos con que los criminales están acechando en esos lugares. Y por último, uno de los más viejos, no sé si alguno recordará lo que era el correo electrónico del príncipe nigeriano u otros tipos de modalidades donde nos pedían determinados tipos de datos o que hagamos una transferencia de algunos pocos dólares para poder desde ahí enviarnos dinero que no podían sacar de su país. Son todas acciones que se vienen dando hace tiempo, pero que obviamente uno termina encontrándose con la mala fortuna de haber caído en ellas por no haberlo escuchado o de alguna manera no haber tomado las medidas de seguridad correspondientes. ¿Cuál es el patrón común en la mayoría de estas estafas que nos vamos a encontrar? Y es realmente lo que queremos nosotros trabajar sobre la concientización en esto. Es, en primera instancia, la vulnerabilidad emocional que nosotros podamos tener. Por ejemplo, por un lado, la alegría de ganar algo y por otro lado, lo que podría llegar a ser la preocupación, ¿sí? O de perder algo. Podemos encontrar desde la alegría que, bueno, ha sido beneficiado con tal o tal otra cosa. Por favor, pasame tus datos, pasame tal número que te va a llegar para poder efectivizar el pago. O por otro lado, nos vamos a encontrar, como en algunos casos se han dado, las lloronas que llaman a última hora de la noche o en la madrugada o en los días que los chicos, por ejemplo, pueden ir al cine, le toman los datos en la entrada del cine y mientras los chicos están mirando una película, sí llaman pidiendo un rescate virtual por esos chicos que sabemos que 2 horas al estar mirando una película y si le pidieron que apaguen el celular antes de ingresar, lo más seguro es que no puedan responder a los llamados nuestros para verificar el dato.
Bien, ¿qué es lo que nos van a pedir en primera instancia? Nos van a pedir que actuemos con inmediatez. O sea, siempre va a ser algo, lo tenés que hacer ahora, lo tenés que resolver ahora, y si no, o perdés esto, o obviamente le hacemos daño a tu ser querido, o perdés el elemento que te estoy poniendo en tela de juicio. Entonces, esa emoción a veces nos nubla la claridad para pensar, nos nubla para poder analizar y ver realmente si corresponde o no corresponde lo que nos están haciendo o cómo nos están haciendo, porque rápidamente van a ver que nos van a ir hostigando una pregunta tras de la otra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y de alguna manera, ante este tipo de presiones que van a ser muy fuertes y muy contundentes, y ahora vamos a mostrar un ejemplo, es, ¿cedemos a las presiones o no cedemos a las presiones? No. Si no cedemos a las presiones, nos vamos a mantener protegidos. Y acá van a haber distintas herramientas que vamos a poder implementar para no ceder a ese tipo de presiones. Y por otro lado, si cedemos a las presiones, lo más seguro es que seamos víctimas de distintos tipos de estafas, que puede ser desde lo que sería quizás unos pocos pesos, nuestra identidad digital, o quizás una orden para transaccionar un elemento que estamos comprando fuera del país por miles de dólares. ¿Cuál es el patrón común que nos vamos a encontrar en los que son los mails engañosos? ¿Sí? Por un lado, el correo electrónico alertando de una situación grave, bloqueo de cuentas, falta de pago, ¿sí? La preocupación nos va a hacer rápidamente nublar el pensamiento y no nos va a dejar pensar con claridad qué es lo que está pasando. Por otro lado, ¿sí? Normalmente nos van a solicitar que hagamos clic en un link, este link nos lleva a determinado acceso directo y desde ahí nos van a estar pudiendo sacar no solamente la información que tengamos o algún tipo de contraseña, sino también datos que podemos tener dentro de nuestra economía o de nuestras billeteras, en el caso de que sean virtuales, o nuestras cuentas que tengamos y que utilicemos a través del ordenador o del teléfono. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para no dejarnos engañar con esta ingeniería social? Tenemos que buscar pequeñas diferencias, tengamos que tener cuidado al compartir la información personal, códigos QR, hoy en día está muy de moda que a través de un código QR se inyecten, se generen software malicioso. Por otro lado, si uno recibe una solicitud inesperada, tomarse el tiempo de analizarla, de verificarla, si realmente es un pedido que corresponde o no, y también tener, obviamente, cuidado en los lugares donde nos metemos o los lugares desde donde nosotros ingresamos a una pantalla, cómo nos va llevando, cómo nos va trasladando a otro tipo de pantalla. Y desde ya algo que lo tenemos que tener como base es crear las contraseñas seguras y no dejar quizás un admin 1234, ¿sí? O mantener la clave siempre que quizás le di a empleados que ya no trabajan más o en mi domicilio o en mi comercio, y esos empleados se han llevado lo que son las claves que pueden llegar a ser del acceso a Internet, como también del acceso a determinadas páginas que yo normalmente uso para poder hacer algún tipo de transferencia. Y acá, como les prometí, les quería mostrar el ejemplo, ¿sí? De distintas páginas que son muy comunes al uso nuestro. No demonicemos tampoco estas marcas, sino simplemente son ejemplos de lo que podría llegar a ser un defacement, ¿sí? Luego Daniel les va a explicar bien cómo son estas modalidades, pero fíjense cómo tenemos una cuenta del Banco Nación enviada desde un mail que tiene un servidor de Hotmail. Es muy raro que un banco me esté mandando desde lo que sería un mail común, un pedido de verificación de datos. Fíjense también cómo en lo que es la cuenta del Banco Ciudad, ¿sí? Figura seguridad@ciudad.com, ¿sí? También no son servidores que están establecidos por el banco, por eso yo siempre tengo que ver en los pequeños cambios. Aquí también, ¿no? En Netflix me estaría llegando lo que sería una cancelación de lo que es una cuenta, ¿sí? Y salvo que ingrese determinados tipos de datos y todo. Entonces, acá es lo que tenemos que tener mucho cuidado, verificar realmente de dónde me están viniendo estos mensajes, y van a ver que son muy similares a las cuentas que originalmente yo accedo, porque lo primero que hacen estos cibercriminales es generar una cuenta gemela, ¿no? O sea, que todo lo que sea la parte de fotografía, ¿sí? Y todo lo que sea la parte del entorno gráfico es muy similar. Van a cambiar en pequeños detalles y más que nada en las partes superiores de los mails,
como les comentaba puntualmente, en lo que es Banco Nación, ¿no? o en lo que es Banco Ciudad. ¿Cómo nos protegemos? Instalando un software antivirus, ¿sí? Yo les pregunto a ustedes, y para no perder tiempo en la presentación, ¿cuántos de ustedes realmente tienen un antivirus o un antimalware instalado en un teléfono? Sí, acuérdense que empezamos la charla diciéndoles que un teléfono tiene mayor poder computacional que la computadora que hizo que aterrice el Apolo en la Luna, pero ninguno creo que tiene un antivirus, un antimalware colocado en su teléfono. Entonces esa es una de las medidas que hoy en día, dado que nuestro teléfono ya pasó a ser un computador, lo tenemos que tener. Nunca descarguemos archivos que no confiamos del sitio que nos envían, ¿sí? No pinchemos en los enlaces o en los links si no estamos seguros de dónde vamos a estar yendo o hacia dónde nos van a estar llevando. Actualizar los parches de seguridad. Acuérdense que para los que ya somos grandes, yo no digo peinar canas porque ya no tengo que peinar, pero realmente antes íbamos y comprábamos el software en determinados parques o en determinadas plazas o a los chicos que vendían el software en la vía pública, ¿no? El antivirus, el Office, ¿sí? El Windows. Bueno, hoy en día estamos y vivimos hiperconectados, entonces cualquier tipo de software que no sea de origen legal, ¿sí? No va a poder actualizarse, y al no poder actualizarse es muy parecido a que no nos demos vacuna cuando de repente tendríamos que tener determinadas vacunas para no enfermarnos. Bueno, acá es lo mismo, tratemos de tener nuestro sistema operativo actualizado en base a los sistemas de origen legal. Y por otro lado, hacer un análisis de un dispositivo, ¿sí? El dispositivo, cuando uno lo analiza, no puede pasar más de determinado tiempo. Todos me dicen, bueno, ¿cuál es el tiempo que un dispositivo debería tener entre análisis y análisis? Es lo mismo que en el backup, el tiempo que yo quiera perder la información. Si yo sé que no quiero perder mi información, porque estamos hablando de contabilidad, estamos hablando de lo que tiene que ver con presentaciones, ustedes saben que por más que tengamos todo digital, necesitamos de nuestros archivos digitales para poder hacer una presentación ante cualquier ente regulador. Entonces, si yo sé que no puedo perder lo de la semana, yo todas las semanas tengo que hacer un backup y tengo que hacer una revisión. Si yo sé que me puedo dar el lujo de perder lo del mes, lo hago todos los meses, pero no hacerlo cuando me acuerdo, y lo más seguro que cuando me acuerdo no lo termino realizando y sigue acumulando tiempo. Todo eso que nosotros no backupeamos o que de alguna manera no analizamos es el riesgo que nosotros podemos poner, en el riesgo en donde nosotros ponemos todo lo que es nuestra información. Ahora, ¿qué pasa si ya nos sobrepasa y si ya hemos sufrido, ¿no? el inconveniente? Esto es prevención para que no nos pase, pero a veces ya está, ya nos pasó, y una vez que nos pasó es tarde. Lo que tenemos que hacer en primera instancia es denunciar el incidente, no quedarnos con decir, bueno, qué bronca, o me da vergüenza, o no lo quiero hacer, ¿sí? Tenemos que denunciar el incidente lo antes posible a la policía local o al Ministerio Público Fiscal. ¿Para qué? Para que de alguna manera se desactiven estas células, como les decía, que operan y que trabajan en lo que es el cibercrimen organizado. Por otro lado, no borrar nada, tratar de reunir toda la información de la cual fui, digamos, de la cual fui víctima, para con eso poder contrarrestar las pruebas y poder generar e impulsar lo que es una denuncia también como querellante para poder encontrar resultados más rápidos, ¿no? Y también importantísimo, todos los medios de pago, todos los elementos que a mí me podrían llegar a damnificar en lo que tiene que ver con mi acción comercial, ¿sí? o personal, rápidamente cambiar los factores de seguridad. Si tenemos 2 factores de seguridad, los 2 factores, pero modificar automáticamente todas las cuentas y todas las claves, porque lo más seguro es que nos hayan accedido a lo que es un reservorio donde se van resguardando las claves que vamos utilizando. Para mostrarles un poquito cómo trabajan y cómo operan estos criminales, que a veces nos cuentan qué es lo que pasa, pero no nos cuentan cómo. Fíjense, no solamente a través de PC, sino acá tenemos centrales criminales utilizando teléfonos conectados en cascadas, todos llevando distintos tipos de acciones. Entonces, ustedes imagínense en un día esta cantidad de teléfono, y ahora me van a creer con lo que yo les decía, la cantidad de incidentes que había, ¿no? Porque al principio decían, tantos millones de incidentes, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, los hacen a través de una consola con todos estos terminales conectados. No solamente con terminales, sino, fíjense, también dispositivos y computadores trabajando en lo que son hoy en día los mixados de criptoactivos, dado que toda esta acción criminal no solamente se utiliza con movimientos bancarios, sino cuando se puede, se pasa todo a lo que es habrán escuchado del Bitcoin,
¿sí? De lo que es la criptomoneda, que se manejan a través de todo lo que son estas redes no legales, obviamente, y rápidamente pueden ir moviendo el dinero de un país al otro. Acá lo tenemos un poquito más ordenadito, ¿sí? Pero estas, por ejemplo, son todas consolas de videojuego que lo que están haciendo es mixando los criptoactivos obtenidos de acciones criminales. O sea, los criptoactivos que quizás una persona tenía de atesoramiento, de ahorro, o la tenía por haber realizado algún tipo de venta, al ser manipuladas con estos grandes servidores, son rápidamente movidas entre distintos países para que después la justicia no pueda hacer la incautación de bienes. No quiero extenderme mucho más, le voy a pasar 2 casos más, así ya le puedo ceder la palabra a Daniel, pero 2 casos reales para que vean a los que estamos expuestos y cómo prácticamente se complica cada día más poder ir en contra de este flagelo si uno no está concientizado y si obviamente no tiene o no trabaja con las herramientas necesarias para lo que es la prevención en ciberseguridad. Hola, sí, buenas tardes. Mi nombre es Fernando, hablo con el señor Carlos Machones. Correcto. Sí, se le debe al Superintendencia del Ministerio de Salud. Sí, dígame en qué lo puedo ayudar. Sí, por el tema de la vacuna me figura acá en el sistema que tiene una dosis aplicada. Correcto. Entendamos, señor, ¿qué aplicación tiene el celular? La aplicación del gobierno de la ciudad. Bueno, no. Lo vamos a cargar en el sistema y yo voy a generar la segunda dosis y le voy a dar día y fecha. Bárbaro. Pero que lo cargan en el sistema. La primera dosis, ¿cómo lo fue, señor? De primero. Bueno, bien. ¿Tengo que decir un dígito que me la vas a ayudar para cargarlo en el sistema? Sí, por favor. Ahí les paso la segunda parte del video y lo voy a cortar antes que termine. Lo cargo en el sistema y se me va a ayudar por viernes y después del video de la presentación. Sí, por mail, esto todo por mail. Todo por mail, sí, ahora le voy a llevar un mensaje de texto. Dale. ¿Me la gusta, por favor? Espera que no me llevo nada. No. No, todavía no lo engancho. ¿Por mensaje de texto es? No se me hace. A ver, dame un segundo. Ahora sí, pero me dice acá me dice, tu cuenta de WhatsApp está siendo registrada en un dispositivo nuevo, no compartas este código con nadie. ¿Sabes lo que es? Lo tenían ustedes. Está bien. Y te hago una consulta. Una vez que me registras el teléfono, el WhatsApp mío en otro teléfono, ¿y cómo quedaría el dispositivo mío? No, yo lo respeto. Ah, perfecto. ¿Te puedo hacer una consulta? Bien, acá en este caso puntualmente esta persona tenía activado el doble factor de seguridad y como verán no solamente le llegaba a través de un SMS que le estaban tratando de vulnerar la cuenta, sino que también le estaba llegando a través del código por el mismo WhatsApp que él lo estaba operando en ese momento. Entonces fíjense cómo al mantener la calma, al leer y al analizar y cómo lo fue llevando a que el criminal obviamente se equivoque en determinadas afirmaciones para que uno se dé cuenta. Entonces, eso es un poco lo que yo les comentaba de mantener la calma. ¿Qué es lo que tenemos detrás de estos actores en los cuales van a tratar, obviamente, de adueñarse de lo nuestro? Nada más que esto. Estos son los call centers de donde nos llaman para hacer este tipo de pedidos. Fíjense, estas personas están privadas de libertad, están en un lugar de detención donde tienen teléfonos, donde tienen conectividad y donde están todo el día haciendo este tipo de transacciones minuto tras minuto. Fíjense la cantidad de transacciones que se pueden hacer y obviamente cuando el individuo o el damnificado
no pesca, no cae en el juego, cortan y vuelven a hacer otra. Y así automáticamente están todo el día. Con que Maxi, día, de hecho, sí, Noelia. esta de las estafas de la vacuna fue algo que se vio en el último tiempo, creo que fue una de las más reiterativas, que después incluso pedían por WhatsApp, te mandaban un mensaje a todos tus conocidos pidiéndole dinero porque necesitabas para una transferencia y había muchos que les pasaban y bueno, iba para otro lado la plata, ¿no? No, totalmente. Y como vos decís bien, Noelia, en ese momento fue lo de la vacuna, pero después fue lo del IFE, y después va a ser lo de que Claro. ganaste un 0 kilómetro, y después va a ser, y yo puntualmente sé que desde la Cámara ustedes transaccionan o llevan adelante muchas operaciones. Ya para cerrar y darle la palabra a Daniel, les quiero mostrar hoy en día cómo se lleva adelante lo que es una operación internacional, en donde prácticamente no tenemos la posibilidad de identificar cómo parar este tema sin realmente no haber tomado el tiempo como se tomó esta persona de ver desde dónde viene y cómo viene cada transacción, sino que también saber a dónde se está enviando y cómo se está enviando. Y este es el caso de estudio que puntualmente nos puede pasar a cualquiera. Nosotros como usuarios, como persona, como empresa, como comercio, lo que hacemos normalmente es generar comunicación a través, hoy en día es muy común comprar y vender o hacer transacciones por WhatsApp, Telegram, ¿sí? O cualquier elemento, también el viejo mail, en donde nosotros vamos a hacer una transacción con la parte de pagos de la empresa, ¿no? La parte de comercio, para que obviamente nos manden la mercadería. Y esto lo podemos hacer no solamente con proveedores locales, sino que hoy en día muchos compran a países de afuera y traen la mercadería acá, ¿sí? A través de lo que podría llegar a ser un exchange o un formato de pago. Y nosotros nos terminamos enterando de que todo esto está bien cuando recibimos la mercadería, porque a veces tenemos mucho delay o mucho tiempo de lo que se hizo la compra hasta que se hace la entrega de la mercadería. Y de vuelta, vuelvo al mismo inconveniente que les comentaba antes. ¿Qué van a hacer? Van a utilizar esa inmediatez o quizás ese producto que voy a estar pagando un 10% de su valor real para poder engañarme a mí y poder hacerse de mi dinero y de mi mercadería. Y en realidad lo que vamos a terminar encontrando va a ser esta operación, en donde yo no me voy a estar contactando con la otra empresa, sino lo que yo voy a estar haciendo es contactarme quizás con un cibercriminal, el cual está trabajando para una organización criminal, y él va a tomar en el medio lo que se dice una acción de man in the middle, va a tomar esas comunicaciones de esa transacción, va a generar ese puente, la transacción va a avanzar todo lo más bien en lo que tiene que ver con la compra, con la elección del producto, hasta que llega el momento del envío del pago. Cuando llega el momento del envío del pago, ese cibercriminal va a derivar ese pago a lo que puede llegar a ser un exchange no formal, ¿sí? Y traducirlo a lo que son los criptoactivos, mientras que yo me voy a terminar enterando a los 15, 20, 30 días cuando esa mercadería no me llega o esa materia prima no me llega y yo me vuelvo a contactar con ese proveedor para decirle qué pasó, que no está la mercadería, no me llegó la mercadería en puerto, y ahí realmente me voy a encontrar con lo que es una estafa. Con esos tiempos que han pasado, ese dinero prácticamente circuló y fue colocado en distintos mercados, ¿sí? A través de lo que se dice el mixeo de estos criptoactivos, y es prácticamente irrastreable e irrecuperable, ¿no? Y acá ya para cerrar y pasarle la palabra a Dani, lo que tenemos que tener en cuenta cuando utilizamos y transaccionamos a través de distintos medios electrónicos es que nosotros como usuarios podemos estar en un país, ¿sí? El servidor o los elementos que nos conectan, los medios y el elemento, puede estar en otro o varios países, y el terminal o el criminal que está llevando adelante la acción puede estar en otro país. Y acá es la complejidad. ¿Por qué? Porque normalmente los delitos o las denuncias se establecen dentro del país donde sucede o donde se comete el delito. Y yo para poder llegar al criminal, si tengo 3 o 4 países en el medio, lo tengo que hacer a través de distintos exhortos judiciales. Cada exhorto judicial, si no hay peligro de vida, normalmente demora entre 3 a 4 meses. Entonces eso hace que prácticamente sea muy complejo y muy difícil poder ir tras de la ruta del dinero. No me quiero extender más porque Daniel me va a matar. Dani. Maxi, un segundo, había levantado la mano, creo que es GH Asociados Abogado, no sé si está por ahí, a ver si quería hacer algún comentario. Sí, justo era con el tema de la otra estafa que a mí me la quisieron hacer y creo que estuvo bien la persona en contestar, pero estuvo demasiado extensivo. Hay miles de estafas de estas características y está en uno caer o no caer,
estar atento. Creo que el principal sentido de todo esto es que estemos atentos a no caer en todo esto, nada más. Pero ya está, ya después aclaró todo él, así que no tenía mucho sentido mi intervención. Bárbaro, Bueno, gracias. muchas Sí, tenés gracias. razón. No, por favor. Sí, lo bueno es no entrar en el desgaste y no discutir ni pelear y Sí, por no el mundo darle ve que es una calce ni estafa, para que te cortar. agarren bronca y te sigan llamando, ni nada por el estilo. Exacto. Hay que Exacto. mantener la calma y analizar qué es lo que qué comunicación estamos recibiendo del otro lado, ¿no? Y pensar Total. bien antes de actuar y dar los Totalmente de datos. acuerdo, totalmente de acuerdo. Dejo de compartir así. Bueno, no sé quién había levantado, a ver si alguno más había levantado la mano. Yo, Darío. Dari, Perdón, quería subir la cámara. No, yo comentar algo que me pasó a mí con respecto a esto, es que nosotros nos hackearon la cuenta de Netflix desde Arabia Saudita. Me llegó un correo queriendo acceder a Netflix, no podíamos acceder. Me empezaron a llegar correos en árabe y no lo podía parar, entonces llamamos directo a Netflix y no tuvimos que darle de baja la cuenta. No uno hubo de otra los solución. casos que también nombró Maxi. Pero yo no podía entender para qué le sirve, porque yo la doy de baja y después ¿qué hacen con esa cuenta? No entiendo. Ahí, si me permiten los dos, Darío y Noelia, como yo te decía, una de las cosas que van los cibercriminales no es solamente a través del dinero, sino a través de la identidad. ¿Por qué la identidad? Porque es muy difícil construir una identidad digital que sea de alguna manera blanca o que de alguna manera pueda ser utilizada para poder escalar en otro tipo de acciones. Entonces, hacer de tu cuenta, cuando vos tenés una cuenta que quizás la tenías hace algunos años, que no tuviste inconveniente, que claro, bueno, que venís pagando y que está bien, esa identidad digital a ellos hacen que suplanten tu identidad y a través de tu identidad estafen a otras personas con otro tipo de modalidades. Hasta con la construcción, hoy en día se denomina avatar, a lo que es la construcción de una identidad dentro de lo que sería el formato digital, y parte de ese Netflix pasa a ser la credibilidad que ellos tienen en lo que podría llegar a ser su transacción de mercado. Entonces, no siempre van atrás de tu dinero, de tu billetera, sino también la identidad. Hoy en día, nuestra identidad digital, alguien que tenga un mail con 5 o 10 años, tiene mucho valor. Después lo terminan quemando y lo terminan reventando, o sea, lo usan 50 veces y listo. Y otro tema, no para que te asustes, pero que también se da, es el tema de, dentro de la suplantación de identidad, para crear perfiles falsos, para operar a través de videojuegos o de estas plataformas, para utilizar los chats o utilizar determinados tipos de mensajes en lo que tiene que ver con la acción de narcoterrorismo, de ciberterrorismo, ¿sí? Y temas más complejos en lo que es lavado y financiamiento del dinero, que obviamente después, cuando terminan cayendo estas redes, se terminan vislumbrando o sea, un montón de damnificados en lo que fue la suplantación de identidad. Ahora, por ejemplo, con solo darle de baja la cuenta, ¿está resuelto el problema o ellos pueden seguir utilizando? Ellos van a seguir utilizando tu usuario, tu cuenta, las credenciales que te pudieron robar. Vos vas a tener el registro que el día de mañana, si tenés algún reclamo judicial, te puedo decir, yo esta cuenta la di de baja en determinado tiempo y bajo determinado formato, y de esa manera vos vas a estar cubierto legalmente, pero ellos sí la van a poder utilizar porque la cuenta arrastra un movimiento, viste que cuando uno va entrando se va indexando por donde uno va paseando, o sea, vos capaz que buscaste 2 o 3 pasajes para ir a Ushuaia y al otro día te aparecen 500 restaurantes de Ushuaia. Sí, eso se llama indexado, correcto. eso es la huella, claro, es una huella que vos dejás digitalmente como usuario. Entonces, eso es lo que ellos usan, esa huella que vos dejaste como usuario de Netflix, como un usuario de determinado contenido, y que después lo pueden vender o lo pueden refritar dentro de lo que es la creación de esos avatars, ¿no? Manrique, discúlpame. No, listo, ya está. Darío. Hablé demasiado. Enrique González también levantó la mano, así que por favor. Muchas gracias, ¿qué tal a todos? Mirá, sobre esto mismo quería comentar algo que, sin ser tan complejo como esto, es algo que también sucede, y es que las cuentas de Netflix o de otros sitios se compran y se venden en lotes grandes, y esos lotes grandes en el mercado negro se compran y se venden a sabiendas de que hay muchas que las dan de baja enseguida, otras que tardan en darlas de baja, y bueno,
no tiene un valor a veces tanto por la identidad digital de la persona, sino por el lote de gran cantidad de cuentas que se roban y se comercializan. A veces el tema se aprovecha, por ejemplo, si se obtuvieron a través de phishing las credenciales, se pasa a vender también el tema de las claves por si vos reutilizás las claves en otros sitios o servicios o lo que fuera. Entonces pasa a integrar otro paquete que se vende de mucha gente con muchas claves. Y bueno, todo eso tiene una vida efímera que favorece el mercado de los que venden estos paquetes. Y a sabiendas de que eventualmente la gente las da de baja, vuelven a vender un paquete 2, un paquete 3, un paquete 4 de lo que van recibiendo. Era solo para aportar eso. Gracias, gracias por compartir. Manrique es un genio de la temática, así que es sumiso, pero es un genio de la temática. Muchas gracias, Maximus. Bueno, ¿está Dani por ahí? Nos quedamos en silencio, ¿qué pasó? Apagué el micrófono para no polemizar y seguir ocupando el tiempo de la siguiente presentación. Perfecto, Daniel tiene que... Sí. Gracias. Bien. ¿Ahí se ve? Perfecto. No, a usted sí, pero la presentación sí. se había no. Bien. Pantalla. ¿Ahora estamos? No. Espera, porque estamos con esto. Infectó la máquina Maxi, creo. No, Murphy siempre se hace presente en esto, ¿eh? No Sí, es siempre, no es algo normal. Le mando un virus. siempre nos jode. Ahora sí. Ahí vamos. Ahí está. Bueno, gracias Sebek, ¿no? Gracias Noelia por todo el trabajo que hiciste para coordinar. Gracias a quienes están escuchando. Decime cuánto tiempo tenemos, que ya pongo el... Tenemos tiempo. No te hagas drama. 15 más. 10 minutos. Vamos. Dale, vamos con 15. Bien, cerramos en 15. Bueno, vamos a hacer lo posible. Rápido. Bueno, todo esto que venía mencionando Maxi, donde todos tomamos un punto de referencia siempre, que es la pandemia, que esto obligó al mundo a digitalizarse, hizo que todo lo que fue a una velocidad digital, con un concepto erróneo, creo yo, de lo que es transformación digital, porque transformación digital es mucho más, habla más de lo que son fierros o herramientas, habla de algo ya, un cambio que sea cultural. Toda esa velocidad digital hizo que toda la generación de riesgo a la cual se estaban exponiendo fuera en paralelo a cómo se iban desarrollando los nuevos negocios. Respecto a lo que es e-commerce, el e-commerce fue el que más creció exponencialmente. De hecho, las actividades, todo lo que es un proceso de ventas por e-commerce, hoy representan un altísimo porcentaje de todos los medios de pago. Entonces, creo que es algo a lo cual estamos obligados así a prestar atención y a entender qué comportamiento se está viendo desde el lado del establecimiento para la prevención y qué está sucediendo desde el lado del estafador para poder acceder y hacerse de lo que nosotros llamamos la cosa, en definitiva, el producto o el servicio. Brevemente, antes de lo que era ese punto de partida que todos nombramos, que es pandemia, antes el fraude era artesanal, había muchísima más dedicación por parte de las organizaciones que se dedicaban a las estafas, donde era todo un fraude bien artesanal, ¿no? Desde la edición de los medios de pago, los viejos DNI, de libreta, para la falsificación, con menos, por supuesto, factores de verificación para la identidad, pero que sí hacían que el fraude fuera mucho más efectivo, pero que obligaba a que tuviera que ser más presencial. Entonces, toda la artesanía que había que desarrollar de atrás invocaba a que quien lo hiciera también tuviera que conocer de muchos procesos de ingeniería social, incluido, en algunos casos, hasta técnicas actorales, para poder llegar a cometer los fraudes. Cuando viene esta digitalización forzada, que nos obligó a todos a entender cómo manejarnos, y aquellos que
vendían presencialmente salir de la nada a poder colocarse en un mercado que empezaba a demandar de productos que eran sí necesarios, pero inclusive hasta todos recordarán difíciles de que llegaran al consumidor final. Empezaron a establecerse reglas distintas hasta que más o menos se fue estabilizando. Pero muchos recordarán que uno de los primeros canales para empezar a vender eran las redes sociales, antes de llegar a poder desarrollar una plataforma de e-commerce o tener el dinero como para poder ya implementar un modelo de negocio que ya fuera más digital. Utilizábamos lo que teníamos a mano. Redes sociales, que fue uno de los primeros puntos de fraude que hubo y donde más impacto y menos trazabilidad llegó a haber. Después vino el SIM swap como uno de los fraudes estrella, digamos que no solo se comete para fraude. Bien, decía Maxi antes que no todo esto está apuntado a lo que puede ser un negocio financiero. También lo está el juego extorsivo, también lo está, en cierta manera, el espionaje, para el caso del SIM swap. Y empezó a haber un compromiso de datos, no solo de tarjetas de crédito, a través de las operaciones que se hacían con e-commerce. Yo podía poner un sitio falso, o bien podía poner un perfil falso, que lo era y mucho más fácil, para obtener datos que luego sí utilizara en otro comercio. Y hoy, ya avanzado el 2023 y ya combinado lo que es el 2024, se empezó a llamarlo esto de lo que era, el fraude 2.0. Yo creo que ya a nivel de 2.0 estamos un poco más atrasados. Tendríamos que estar hablando ya de algo 4.0 porque empezó a haber un jugador, sobre todo, preponderante en esto de las estafas, que es la inteligencia artificial, y es algo que venían preguntando y mucho sobre cómo empezaba a jugar la inteligencia artificial dentro de las estafas. La realidad es que ha evolucionado y mucho. Hoy en los jugadores de las billeteras virtuales, que son las de mayor presencia en la región, Argentina sigue siendo el país donde mayor apertura de billeteras digitales hay. Uno de los puntos que nosotros entendemos es fundamental para la comisión del delito de usurpación de identidad es el onboarding digital. No todas tienen los procesos de validación correctos. Y eso fue estudiado por organizaciones que empezaron a agregar a la inteligencia artificial como parte de las herramientas para la comisión de fraude. ¿Qué sucedió en medio de todo esto? Sencillo. Empezaron a vulnerarse 2 de esas billeteras con el onboarding digital. Entonces, empezó a llamar también la atención y a tener en cuenta dentro de los testeos que se van haciendo para desarrollar nuevas medidas y reglas de prevención, el factor inteligencia artificial como entendemos el más preponderante para lo que va a ser ya el 2023, lo que resta del 2023 y lo que puede venir del 2024. ¿Qué recursos utiliza el estafador que va a cometer fraude en e-commerce? Desde direcciones de correo, algo básico, o números de teléfono, que son generalmente todos prepagos, porque a veces, dependiendo del sitio, yo pido una validación, y esa validación o la mando a un correo electrónico o la estoy mandando a un teléfono, a un número celular. Usuarios asociados de perfiles que pueden llegar a ser reales, esto bajo la presunción de que quien tiene esa plataforma de e-commerce detrás tiene un motor de validación o que puede estar trabajando sobre lo que es un concepto de omnichannel o comportamiento o validaciones de comportamiento. Entonces, adopto una realidad real, supongamos Maxi Scanibolo, lo busco en LinkedIn, empiezo a buscar en redes y genero un usuario que pueda estar asociado un poco al perfil de él como para poder pasar ese filtro. No todos lo están utilizando, lamentablemente, pero sí es un filtro bastante útil y muy dinámico a la hora de la prevención. Después, hay passwords que se están vendiendo. Recién mencionaban lo que eran las cuentas de Netflix. La realidad, yo, ahí se los posteé en el chat. Telegram hoy es un gran repositorio de distintos perfiles que están ofreciendo desde cuentas de Netflix, cuentas de bancos, cuentas de las e-wallets, están ofreciendo números de tarjetas de crédito, ofrecen
usuarios y password que están verificados para poder acceder a distintos servicios. Y la realidad que hoy, y en esto creo que Maxi algo ya lo había dicho, no estamos necesitando de grandes entendedores para poder acceder a una dark web como antes sí se requería, porque hoy se vende y al alcance de la mano un montón de información para poder cometer fraude en Telegram, que es muchísimo más fácil de acceso, está abierto a todos, e incluso las facilidades de pago que ofrecen son hasta llamativas, porque rompieron un poco con ese modelo que antes había dentro de la dark web para poder asociarse y llegar a obtener estos datos. Después, bueno, se busca educación, todo lo que sea antecedentes de educación, eso es muy fácil de buscarlo en perfiles de LinkedIn, hay información familiar, muchísima gente coloca su vida en redes sociales, entonces es mucho más fácil perfilar a una futura víctima. Direcciones para poder validar y para poder entregar, para poder machear lo que yo puedo llegar a tener en una base de datos respecto de la dirección con la cual voy a comprar, que eso es sencillo, porque algunos se adhieren a servicios del Credit Bureau, de informes de crédito, y podemos llegar a obtener una de las direcciones de la persona, porque hay validadores, bien, sin marcas, que una de las preguntas que utilizan es: a usted uno de estos domicilios le es conocido. Entonces, esto también el estafador hoy lo está utilizando. Después hay recursos técnicos, tanto como para a veces tomar IP para poder enmascararla y tratar de validar la IP. Dominios, el tema de dominios ha sido un problema. Maxi algo había mencionado ahí. Hoy lo que sea spoofing, o también lo que se conoce como browser in the browser, que es una manera de imitar un poco el front de ustedes, la página de correo, la página, perdón, de e-commerce de ustedes, subirla a la red con Google Ads. Es mucho más fácil todavía para colocarla por sobre la página real, y mucha gente accede ahí haciendo la compra, hace todo el proceso completo de compra. Lo que hago en realidad es quedarme yo con todos esos datos para luego cometer fraude. La compra nunca llega, es probable que el gasto tampoco llegue, pero yo me quedé con lo que más me interesaba, que eran los datos. Y después, bueno, todos los datos de empleo. Los datos de empleo suelen ser utilizados en algunos sitios que ofrecen créditos, y de manera en la cual una de las partes de las evaluaciones que yo tengo que hacer es: bueno, señor X, deme datos de cuál es su ocupación, como para validar lo que se llama un scoring, para tratar de obtener entender o otorgar un crédito. ¿Qué indicadores son los que básicamente se ve dentro de lo que es e-commerce? Los compradores nuevos. El comprador nuevo debería ser siempre una alerta. Nosotros siempre insistimos en que detrás de este motor de venta, nosotros debemos tener reglas de prevención que sean dinámicas. Si nosotros tenemos reglas que compramos enlatadas, es muy fácil de que nos puedan cometer fraude. Entonces debemos tener dinámicas. ¿Cómo las vamos teniendo? Bueno, no parece ser tan sencillo, pero en realidad lo es compartiendo a veces experiencias, donde desde las presentaciones que pueda haber, desde el soporte que pueda haberse, darles la cámara, desde la interacción que puedan llegar a tener con otros colegas, incluso hasta con competidores, saber qué es lo que está pasando, y esto nos va a facilitar a nosotros poder establecer reglas que sean dinámicas. Compradores nuevos es el primero de los puntos, porque es el primer paso para ingresar a mi sitio, bien, para comprar. Los otros son órdenes de compra por montos que son mayores a un promedio. Cada negocio va a tener un ticket promedio. Yo sé que inicio el día operando y que esa operación, a mí en un final de X cantidad de horas, supongamos que establezco 18 horas de operación de mi sitio, me tiene que dar, no sé, un ticket promedio de 10.000 pesos, pongámosle para el caso. Todo lo que vaya en más menos, sobre todo en más, yo debo tener algún tipo de regla. Que no quiere decir que deniegue o que apruebe, pero que simplemente me lo refleje para saber si estoy viendo un comportamiento asociado a otro que puede ser un indicador de fraude. El otro son las entregas express en el día. Hay muchos sitios que ofrecen entregas en el día, pero hay otros compradores que sí lo solicitan y que preguntan mucho por eso. Eso tiene que ver con la duración y la vida que tiene el dato. Entonces yo me veo obligado
a tratar de hacer la compra cuanto antes, a hacerme de ese bien o de ese servicio, porque si el verdadero titular de ese dato se da cuenta, o si la marca o el procesador o la entidad financiera lo detecta, evidentemente va a cortar la transacción. Y dependiendo de la actitud que quiera tomar el sitio, puede que se haga una denuncia o no. Entonces, necesito hacerme de eso cuanto antes. Otro de los factores es un idéntico domicilio de envío, ¿no? Con pagos de distintos medios. Sobre todo, se suele dar, hay gente que a veces dice, mira, si vos estás pagando y me mandás un link, yo lo que voy a tratar de hacer es pagártelo en dos tarjetas, porque no puedo con una. Es normal, es muy normal eso a veces en la compra presencial, pero no tanto en el e-commerce. Es muy difícil de poder hacerlo. Pero puedo llegar a tener varias compras con un mismo usuario, con un mismo domicilio de envío, que sea con distintos medios de pago. Puede haber excepciones contadas, porque puedo, no sé, de repente puedo estar enviando distintos pagadores, estamos enviándole un regalo a una misma persona. Raro, pero no descabellado. Pero sí debería ser uno de los principales indicadores. Después, un mismo usuario pagando con distintos medios. Eso es absolutamente común. De hecho, cuando uno hace revisiones de caso, nosotros siempre sugerimos que la mirada que se le dé al caso no sea por el caso individual, sino por el caso en su conjunto, donde yo tenga medidas que sean similares, donde haya tenido contracargos generados por una misma forma de comprarme a mí como sitio, no lo veamos individualmente, veámoslos en un conjunto, porque seguramente detrás vamos a entender qué es lo que pueda estar sucediendo, vamos a ver si hay un patrón que pueda llegar a establecer y si hay datos técnicos que también incluso pueda llegar a aportar ante una eventual denuncia. Después, bueno, múltiples tarjetas que transaccionan desde una misma IP. Puede haber excepciones a esto. Y algunos dicen, bueno, y mira, una IP corporativa, como le llaman, que puedan estar comprando todos. La realidad es que puede que me tenga 2 o 3 compras, quizá en un mismo día, porque hay una oferta, o cuando fue, por ejemplo, el Cyber Week. Pero es muy difícil que 5 o 6 compras se estén realizando con redundancia, con repetición, desde una misma IP en el mismo día. Y que eso sea en un periodo muy acotado. Después, bueno, órdenes de compras de mail que son gratuitos y no verificados. Nosotros siempre sugerimos que en la medida de lo posible tengamos la posibilidad de verificar el mail, de enviar algún tipo de link. Hoy hay herramientas que permiten establecer la edad del correo, como para que nosotros tengamos otro indicador más. Entonces, si yo tengo un correo que se abrió hace 48 horas, puede ser para nosotros una alerta de fraude. Normalmente quien compra ya viene teniendo un historial con ese correo. Puede haber casos, siempre hay excepciones, pero en la mayoría de los casos que se han analizado, lo que nosotros llamamos casos testigos para establecer reglas, este patrón sí se ha respetado. Respecto a lo que hace evidencia digital, bueno, Maxi decía ahí, no destruyan nada. Consérvenlo, no anden forwardeándolo, porque la sugerencia siempre es que denuncien. Porque en la medida en que se pueda denunciar, hoy hay algunas fiscalías especializadas, bueno, sobre todo en Capital Federal, es ideal, les diría, para hacerlo. En Provincia de Buenos Aires, lo hay en Zona Norte, la hay en Córdoba, creo que también la hay en Mendoza y me parece que en el sur, no recuerdo si en Neuquén, donde uno puede ir y presentar las denuncias y esa denuncia va a ser bien tomada, bien abordada, que no es lo mismo a veces que denunciar en una comisaría donde se tiene multiplicidad de delitos. Hoy, así como esto ha evolucionado y mucho a nivel de negocio, por otro lado también hay una realidad que nos muestra que parte de la justicia, pata fundamental cuando uno tiene que investigar y llevar esto para adelante, no todos están con la capacidad de poder desarrollar una investigación como la situación lo amerita, ¿no? La evidencia digital es mucha y esto depende también cómo nosotros lo tengamos trazado. 2 puntos, bueno, uno ya a tener en cuenta. Uno de los ataques que se ve y que nosotros lo decimos más que silencioso, es hacia las plataformas de e-commerce, que están en ese proceso de compra por antes del gateway de pago. Y hemos visto
muchos casos donde las plataformas de e-commerce son de código abierto. No es una crítica, simplemente es una mención. Donde esas plataformas no tienen las actualizaciones debidas, no son testeadas para saber cuáles son sus vulnerabilidades, y muchas veces los desarrolladores dejan los códigos abiertos y expuestos para que cualquiera pueda inyectar un malware, y ese malware pueda tomar los datos de quienes están transaccionando en ese sitio y transferirlos hacia otro lugar. Cuando esos datos son transferidos, que son datos de medios de pago, y esos medios de pago son utilizados fraudulentamente, en una investigación tradicional, el punto en común que vamos a encontrar donde esos datos podrían haber sido tomados van a ser en ese sitio que no tuvo la previsión de controlar su plataforma para saber si había sido vulnerable. ¿Por qué? Porque uno empieza a cargar los datos ahí antes de que pase al gateway de pago. Y eso lo hemos visto en, les diría, grandes clientes incluso, porque cuando se analizó todo el caso y se veía en detalle que no había una posibilidad de una toma de datos, de que la información ellos viajaba encriptada, porque esa es la norma para poder transaccionar con los gateways de pago, analizamos que el punto en realidad estaba en sus plataformas, que era ese paso inicial, y que eran plataformas que estaban no solo no actualizadas, sino que eran vulnerables desde su origen mismo, desde su instalación misma. En algunos casos se cometió el error de pisarlo con una nueva actualización, eso borró las evidencias que había. En otros dijeron, bueno, dejo de transaccionar algunas horas, las suficientes como para que un perito pudiera hacerse de esa prueba para luego promover la denuncia. Pero como bien decía Maxi, no borren nada, si es un correo no lo borren, si es un WhatsApp no lo borren. Hoy, en grupos en los cuales participamos con Maxi, con algunos de los asistentes acá, llovieron denuncias de, che, mirá, le hackearon el WhatsApp a fulano o le tomaron el WhatsApp a fulano, todos con la misma excusa del Ministerio de Salud. Los muchachos no descansan, pero tampoco están siendo extremadamente creativos. Lo que pasa es que la gente, la velocidad en la cual hoy se transacciona, en la cual se manejan los dispositivos, hace que las defensas se bajen. Y no es que haya un rango de edad a los que le toman. Acá le puede pasar, en realidad, a cualquiera. Bueno, creo que llegamos bien con los 15 minutos, ¿no? Bárbaro. Había alguien que había levantado la mano hace un ratito. Gonzalo. Espérame, Gonzalo. Sí, a ver si Yo quería lo decir silencié algo. porque estaba metiendo ruido. Pero que ponga el micrófono, que todo bien. Ahí está, dale, Gonzalo. Puedes hablar. Desmuteate, porque por ahí estás muteado. Sí, estás muteado, Gonzalo, te muteé yo. A ver si. A ver si no lo... A ver si lo encuentro. O escribinos, si no podés, escribinos a ver qué. Creo que más de uno en el último tiempo o fueron víctimas. No, yo, bueno, no fui por suerte, pero me ha pasado de tener algún caso cercano. Creo que todos escuchamos, ¿no? De algún caso cercano de estafa, sobre todo por WhatsApp. A ver, y Gustavo también quiere decir. Bueno, habla Gustavo mientras que Gonzalo se. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, Maxi. Hola, Daniel, Noelia, Diego. Mi consulta es con respecto a lo que es la seguridad de claves. Hay varias plataformas como ser Google y antivirus, Norton, digo marcas, no hay problema, que ofrecen resguardo de contraseña. Inclusive dan contraseñas seguras. ¿Eso es seguro realmente? ¿Se me escuchó? Sí, perfecto. Si querés te la contesto yo, pero como están los especialistas... No sé, Dani, ¿querés contestar vos? Bueno, mira, a ver, la pregunta, Gustavo, es,
yo no sé qué pasa si me toman el dispositivo, yo no confío en cosas que en realidad vengan. La realidad es que muchos te van a decir que eso está bien aceptado, que está aprobado, que Windows te las va a guardar encriptadas, lo mismo que te lo puede guardar una Mac, lo mismo que te lo puede guardar en un determinado dispositivo siendo el celular. No discuto de lo probo que eso pueda llegar a ser, honestamente. Habiendo visto algunos casos, sobre todo en laboratorio, de los que hemos estado con Maxi. Maxi tiene, por supuesto, 270 veces más conocimiento técnico que yo, pero hemos visto vulnerabilidades y no solo desde lo técnico, sino la picardía de querer obtener algunas cosas aplicado a lo técnico. Entonces, no descansaría mi seguridad en algo que me está ofreciendo un tercero. Tampoco te voy a decir que prefiero pegarlo en un post-it y dejarlo debajo de un teclado, ¿no? Pero sí hay cajas fuertes o Vault para poder guardarlas, que son independientemente de esto, que a la vez tienen dos claves aportadas. No discuto su uso, obviamente hay gente que lo recomienda. Por algunos casos que en particular hemos visto, yo no lo recomiendo, pero sí es válida la pregunta porque es algo recurrente de mucha gente que dice, che, mira, yo necesito tener esto. Distinto es un autenticador. Un autenticador sí te lo utilizaría como un factor siempre más que refuerza toda la operación, pero no dejaría en un repositorio que en definitiva está controlado por un tercero mis claves. Buenísimo, buenísimo. Sí, es algo que siempre se me presentó la duda, no lo utilizo, tengo mis dudas al respecto, pero bueno, la verdad que no preferí preguntarlo. Así que bueno, muchas gracias. Bárbaro. Ahí, Gracias a vos, Gustavo. si me permiten agregar dos temitas y manteniendo la línea que bien decía Daniel, todo lo que está conectado hoy en día es vulnerable. Entonces, como bien lo decía Daniel, vos podés tener en resguardo dentro del dispositivo, pero que cuando conectás el dispositivo, eso pasa a ser vulnerable. Hoy en día, y acá viene la segunda pregunta, Gustavo, que vos me decís, bueno, che, pero mira, yo hoy tengo que tener 50 claves. ¿Cómo hago para acordarme? Porque también una de las normativas de seguridad o de ciberseguridad establece que no todas las claves tienen que ser lo mismo para cada plataforma, porque si no te vulnerarían una plataforma y te vulnerarían todo. Entonces, hoy en día lo que recomienda INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, que es uno de los institutos que más está atrás de todo esto, es que utilicemos frases. No como se decía anteriormente, letras, números, mayúsculas y minúsculas y signos especiales, sino que frases que a nosotros nos sean particularmente reconocidas con algún símbolo que puede ser algún carácter especial. Pero si vos normalmente tenés frases de cabecera y podés ir trabajando sobre esas frases, que es algo más práctico que decir cómo hago para anotarme. Vieron esos cifradores que te mandan unas claves que son recontra re seguras, pero las tenés que volcar en algún lado. Así que totalmente de acuerdo con ambos. Usar claves con ñ. También eso ayuda mucho, salvo que el hacker sea español. Salvo que el hacker sea español, claro. Había alguien más que había levantado el teclado la venga mano. en inglés. Al 64. No sé si había alguno más que había levantado la mano. Quería consultar algo. Vi a alguien, pero no sé si la bajó. A ver, aprovechen si quieren hacer alguna consulta o tienen alguna duda. Aprovechamos que están los chicos. A ver. No sé quién era. ¿Vos lo viste, Diego? ¿Quién era que levantó la mano recién? Yo te digo. No sé quién había levantado. El presidente, Mr. President. El presidente. Mr. President. Dice que paga. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Qué cuentan? Me alegra mucho ver a dos grandes profesionales y amigos presentes acá, que se hayan hecho un rato de tiempo entre actividades, entre los compromisos docentes. De paso, feliz día a los docentes universitarios que fue en el día de ayer. Realmente, más que una pregunta, es un gracias muy grande, porque tal vez no somos del todo conscientes
que estamos viviendo una pandemia que es mucho más grande que una pandemia de salud, la cual sigue vigente y hay que seguir cuidándose, pero estamos viviendo una pandemia enorme, enorme de inseguridad y de delitos asistidos de manera tecnológica. Antes, Maxi en un momento hizo el comentario de los informes de Fortinet, que es una de las fuentes tal vez más confiables de información, y es terrible la cantidad de empresas de todos los tamaños que reciben ataques, que son vulnerables. Es increíble la información que se hace pública y la que no se hace pública sobre la cantidad de organismos gubernamentales de diferentes lugares del mundo que son vulnerados. Es increíble la cantidad de errores humanos, porque la famosa capa 8 de la que más de una vez hemos conversado y que es el punto tal vez más vulnerable, que suele ser el usuario. Capa 8, perdón, lo claro para los que no saben. Capa 8 es el ser humano. Es la famosa interfaz silla-teclado, que muchas veces comete el error de decir, ay, que justo yo estaba pensando en comprarme un par de zapatillas y me acaba de llegar una oferta del 99% en las zapatillas que yo... Es un poco, lo dijo Daniel recién, que nos llame la atención si es mucho el beneficio. Pero es increíble cómo estamos ante una gran ola de delitos asistidos tecnológicamente. Hace un poquito tiempo la CEBEC tuvo la invitación y la cortesía de participar en el segundo Congreso Internacional acá en la Ciudad de Buenos Aires, y las experiencias que se han compartido asustan realmente. Así que creo que es sumamente importante, y de vuelta el agradecimiento a dos grandes profesionales de la materia que hoy nos hayan traído un poquito de luz, que nos hayan traído un poquito de claridad en tanta oscuridad que a veces vivimos. Y cuán importante es que desde una entidad como la CEBEC, con poquito tiempo de vida, podamos acercarle a nuestros asociados y amigos información de diferentes ámbitos, porque acá tanto Noelia como Diego se ocupan y preocupan permanentemente de llenar el contenido, pero que podamos lograr tener gente como Daniel, como Maximiliano hoy presentes, espero que lo hayan aprovechado, disfrutado y que puedan seguir acercándose a este espacio. Así que un gracias enorme a ambos y una felicitación enorme a Noelia y a Diego por el gran trabajo que realizan para nuestra entidad. Así que por mi parte es todo y muchísimas gracias a cada uno. Qué presidencia de lujo que hay acá, ¿eh? Qué lujo, la verdad. Gracias, Enzo. No es porque sea mi amigo, pero de verdad que es un... Lo teníamos comprometido del año pasado, pero bueno, las distintas circunstancias, ¿no? hicieron que lo tomáramos ahora. La verdad que para nosotros, bueno, todo lo que pueda llegar a ser, Maxi lo decía, nosotros diferenciamos lo que es siempre capacitar de concientizar. Creemos que mientras más conciencia haya en todo eso y cada uno de ustedes haga el efecto multiplicador que buscamos, vamos a poder enfocarnos en los nuevos fraudes, en las nuevas modalidades que hay, porque lamentablemente crecen. Y todos vamos a poder hacer un negocio un poco más sano y un poco más puro, ¿no? En lo que a nosotros respecta, cualquier consulta que haya por fuera ahora del chat, que les pueda quedar, que le haga alguno de los asociados, vos sabés, Enzo, bueno, no, Diego, tienen nuestros WhatsApp, nos llaman y con gusto le estaremos dando el soporte. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos, a Max y a Daniel. Sí, vamos a cortar. Dale, vamos a cortar. Gracias a todos por la participación activa, sobre todo que tuvieron. La verdad es que, bueno, desde CEBEC nosotros estamos para apoyarlos, para brindarles herramientas, como lo mencionamos, para que podamos conocer todas las cosas que están pasando hoy en día y este tema es sumamente importante, así que era algo para sumar a la agenda de este año. Así que les agradezco a todos, a Max y a Dani, obviamente. Bueno, ahí te están tirando manitos para arriba. Así que, bueno.